soy Angie y les voy a presentar el psicoanalista de John Katzenbach. Bueno, primero me gustó muchísimo este libro porque básicamente trata de la historia de un señor que nunca estuvo acostumbrado a una vida de acción, nunca pudo ser feliz o algo así, siempre estuvo marginado por las reglas de su profesión, y cuando murió su esposa 3 años antes, pues simplemente se quedó solo y dejó de comunicarse con las personas excepto con sus pacientes. Entonces me gustó mucho también porque se cuenta la historia desde el punto de vista de las dos personas, del protagonista y el antagonista. Y creo que eso fue básicamente lo que me llegó al fondo de mi pensamiento y no podía parar de leer porque es súper chévere. Entonces ahora sí voy a contar un poquito del resumen, que sería así. El libro se trata de que Ricky, el día que iba a cumplir 53 años, le llegó una carta amenazante que decía que le había destruido la vida a esa persona y que si no sabía cuál era el nombre de esa persona, en 15 días pues iba a perjudicar a cualquier familiar si él no tomaba la decisión de suicidarse. Y pues Ricky obviamente se sintió abrumado con esa noticia y bueno, se fue a su escritorio y empezó a pensar muchísimo tiempo. Luego tomó la decisión de buscar sus 52 familiares a ver cuál era el que había sido perjudicado. Y empezó a llamar. Muchísimas horas después encontró un sobrino que la mamá había muerto como 10 años atrás. Y ese sobrino tenía 2 hijos. Ese mismo día cumplía 14 años la hija del sobrino y por lo tanto le llegó una carta de pornografía que para nada fue agradable de Ricky ni el papá de la chica. Entonces Ricky se puso muy mal. Al otro día empezó y dijo: ¿qué voy a hacer? Me amenazaron, entonces voy a tomarlo con la mayor calma posible, porque ¿de qué me sirve estresarme? Pero también ese mismo día llegó Virgil, otro personaje de la historia que causa demasiado impacto porque es demasiado como bipolar. Un día está bien, otro día está mal y le dice a Ricky todo lo que tiene que hacer. Entonces ese mismo día empezó a vaciarse por todo el escritorio y la sala en la que ellos estaban. Además le dijo de que tenía que colocarse pilas porque o si no iba a salir mal ese juego. Y ahí Ricky sí empieza a tomar más en serio las cosas. Luego de un tiempo y de investigaciones, Ricky empieza a mirar de que el señor R, como se llamaba supuestamente, le habían pasado millones de cosas y se estaba tratando de vengar a las personas que no habían ayudado a la mamá de él. Pero Ricky también se había focalizado nada más en otra cosa, como fue la muerte del paciente que a él le llegaba, Roger Zimmerman. Él había muerto en una carretera de ferrocarril, en la estación, y él pensaba de que el señor R lo había empujado. Pero obviamente eso no fue así. Luego, al pasar los días, empezó a ponerse peor el juego. Pero ya había avanzado con mandar notas en el periódico, porque esa era una de las reglas, de que tenía que mandar las notas o las investigaciones que él había hecho al señor R por medio del Times. Y el señor R le respondía de una u otra manera. Empezó a investigar y pocos días después le llegó una carta de los psicoanalistas, de todo el grupo, de que estaba prácticamente, su carrera se había destruido
porque había llegado una nota de que había violado a una paciente que no se hacía llamar, simplemente se colocaba como X. Y entonces que se fueran a ver con un tal abogado Merlín que trabajaba en las calles de Manhattan, cerca donde él vivía. Entonces fue allá y Merlín le dijo muchas cosas que no era verdad, y entre esas le dijo que no le importaba si era verdad o mentira, simplemente que se iba a quedar con sus propiedades y que pasara lo que tenía que pasar, y le recomendó millones de cosas. Al fin y al cabo, de que se fue muy desilusionado cuando se le vino un pensamiento a la mente de que de pronto él no era un verdadero abogado, porque en ese juego hay millones de trampas, y la idea del libro es que Ricky cayera siempre en el anzuelo para que nunca pudiera saber el nombre verdadero de la persona que le estaba haciendo tanto daño. Cuando se devolvió, ya no estaba nadie, absolutamente nadie. Todos se habían ido, el trasteo nadie sabía para dónde habían cogido, entonces se fue muy desilusionado de sí mismo porque dijo, ¿cómo voy a confiar en alguien que me está atacando a mí? Al fin y al cabo ya estaba desesperado y fue en busca del doctor que le había enseñado ser psicoanalista, porque fue el tutor de él, y le contó todo lo que había pasado durante una noche. Se hospedó allá y en la mañana siguiente se levantó y no había absolutamente nadie. Cuando fue a tomar el café en la cocina, encontró una nota que decía que no le podía seguir ayudando porque había recibido una llamada en la que decía que si lo seguía ayudando a él, le iba mal al tutor. Entonces se había ido. Después de que tomó el café, llegó un taxi y pitó varias veces, y Ricky salió como, yo no pedí un taxi, pero el taxista le dijo de que un señor lo había llamado para que viniera a recogerlo. Y entonces lo lleva a la estación del tren a las 9 de la mañana. Después de una exhaustiva búsqueda por mirar quién era el que estaba mandando todo esto, pues supuestamente Richard, o Ricky, como siempre se hace llamar, se suicida y quema su casa y deja todas sus pertenencias. Luego de tanto misterio, Richard empieza a ver de que todas las pistas que le dejaban eran mentira y simplemente lo querían guiar en la superstición, y por eso decide también vengarse de ellos después de un año y empieza a escribir pistas falsas hasta poderse encontrar cara a cara con el que había hecho su vida a pedazos. Pasó así muchísimo tiempo, empezó a averiguar la vida de los hermanos y por qué habían hecho eso. Pensó cada uno de sus movimientos y tuvo dos identidades, como Richard Lively y también como Frederick Lazarus, que era el malo, el que tenía la capacidad de vengarse de los demás sin sentir temor ni sin sentir vergüenza o algo así. Luego, al final del libro, cuentan de que verdaderamente el que había planeado todo eso, el señor R, era Roger Zimmerman, el paciente que había llegado a su consultorio a decirle todo sobre su mamá, que en realidad había muerto muchos años antes. Y lo que impactó muchísimo en ese libro fue que Ricky nunca se dio cuenta de que estaba persiguiendo pistas que no eran verdad, estaba persiguiendo una mentira. Por lo tanto, cuando vio que era Roger Zimmerman, empezó a entablar una corta conversación con él, pero también muy fría. Y él le decía, ¿por qué me matas ahora y me tiras? Porque cuando yo voltee te voy a matar a ti, le decía el señor R. Y al final, Ricky le dispara
pero no es capaz de dejarlo así que llama a la ambulancia. Luego se va de allí, de Capecó, que es donde acontece el último hecho, que estuvieron frente a frente el señor R y Ricky, y se va para Haití, donde sería doctor y desempeñado en el área del psicoanálisis, y está en esos precisos momentos ayudando a un chico de bajos recursos que no puede hablar porque acontecieron unos hechos muy duros, y él se devuelve, Ricky se devuelve para Manhattan porque tiene que hacer algunas vueltas, pero en ese corto tiempo le mandan a Virgil unas flores blancas con una cinta negra y en ella un escrito que dice que él va a saber cuándo su hermano, el mayor, va a regresar por él. Y lo mismo le manda a Merlín, simplemente que en otra manera, que es un vino. Se devuelve y se acaba la historia. Me encantó porque siempre, como dije anteriormente, Ricky estuvo en una mentira, nunca pudo saber, era muy inocente en ese sentido, era demasiado confianzudo con la gente y nunca dudó de ellos. También me gustó mucho porque pienso de que Ricky no tuvo toda la culpa de lo que le hubiera pasado a la madre del señor R, porque simplemente él tuvo una negligencia porque apenas estaba comenzando su carrera de psicoanálisis y tenía también muchos planes, como era el de casarse, de formar una familia, tener éxito, y por eso no podía prestarle toda la atención posible que necesitaba. Había cometido un pequeño error y por un pequeño error le destruyeron toda la vida. Y por ahora eso es todo. Me encantó contarles esto y espero que se lean El psicoanalista. Es muy bueno este libro, se lo recomiendo. Y por lo tanto, les deseo mucha suerte en la evaluación que van a presentar. Entonces, adiós.